Recibió la llamada en medio de una reunión que, para él, debía decidir el rumbo de otra fortuna. La voz de Lucía, apenas audible, atravesó el ruido de la sala como una gota que rompe un cristal perfecto. «Papá, me duele la espalda». Dos palabras pequeñas, pronunciadas con la urgencia de alguien que aún confunde cansancio con dolor real. Arturo sintió que algo se quebraba dentro de su pecho, antes de darse cuenta de que había levantado la mano y pedido permiso para salir. La oficina en la que había pasado la última década. Paredes de vidrio, mesas impecables, relojes que marcaban la hora exacta del mundo. Pareció perder color en el instante en que marcó el número otra vez y la línea no respondió. Miró a sus socios, a los gráficos, a la agenda del día. Todo podía esperar. La casa a la que condujo no era cualquiera. Era la casa antigua de su infancia, la que había crecido junto a él, la que todavía tenía el eco de carreras descalzas y tardes de verano pegadas a su madera. La había cuidado para convertirla en el refugio de su familia. Nunca imaginó que, una noche de lluvia, ese refugio le mostraría una verdad que no había querido ver. La carretera estaba mojada. La lluvia golpeaba el parabrisas con un ritmo que se parecía demasiado al latido acelerado en su garganta. Pensó en las veces que su propia madre lo había llamado desde una ventana para recordarle que volviera a casa antes del anochecer. Pensó en promesas que se dicen a uno mismo cuando se construye un imperio. Más tarde, cuando todo esté en orden, serás más de lo que faltaste. Esa noche, la voz de la hija lo devolvió al presente con una fuerza que no permitió excusas. Aparcó delante del portón y se quedó un momento en el coche, mirando la fachada iluminada. La casa conservaba las molduras gastadas, la puerta que chirriaba igual que en su memoria, pero ahora las luces dentro arrojaban sombras distintas, un orden impecable que ocultaba vacíos. Una copa en una mesa del salón brillaba como un accesorio de revista. Las cortinas, cerradas a medias, se agitaban cuando el viento empujaba la lluvia contra los vidrios. El olor a limpieza, a producto y a cera, mezclado con humedad, le dio un escalofrío. Abrió la puerta con la llave que siempre llevaba. Nadie lo recibió en el recibidor. Subió las escaleras dejando en cada peldaño una nueva inquietud. Lo que encontró en la cocina fue otra cosa. Un charco de leche derramada que se había extendido formando una mancha pálida sobre el suelo de madera, marcas de manos pequeñas en los cajones, y en el centro de la escena, a un lado de la mesa, Lucía con los hombros encorvados, los ojos enrojecidos y el cabello pegado a la frente por la humedad. Tenía a Emilio en brazos, dormido parcialmente, con el rostro contra su pecho. Sus piernas mostraban rastros de polvo y lágrimas secas en las mejillas. Cerca, una toalla improvisada intentaba secar a Emilio, y un cuaderno abierto revelaba un dibujo. 3 figuras bajo la lluvia, trazadas con prisa. La figura central más grande pero con líneas vacilantes que sugerían inseguridad. Arturo se quedó en la puerta. No fue un cálculo dramático. Fue la sensación física de que el aire había cambiado de densidad. Las palabras que le habían dicho de niño resonaron ahora con otra cadencia. Tú siempre pensarás en hacerlo todo. Su cuerpo le pidió un respiro y, por un momento, el mundo constreñido de decisiones y balances se volvió irrelevante frente a la imagen de su hija sosteniendo al pequeño, como si fuera una carga demasiado grande para sus brazos. «Papá», dijo Lucía, como si aún tuviera que resolver si estaba hablado con la persona equivocada o con alguien que volvería a marcharse. «Papá, me duele la espalda». La frase no era nueva, la había oído en la llamada, pero repararla en el espacio, en la respiración irregular de su hija, fue otra cosa. Arturo dio un paso al frente y, sin tocarla todavía, dejó caer la mirada sobre sus manos, pequeñas, ásperas quizás por el esfuerzo, con restos de pintura en las uñas. Un bote de agua con restos de jabón y el limpiador a medio usar daban pistas claras de que habían pasado una noche intentando arreglar algo que no debía haber ocurrido.
Rosa apareció entonces de la cocina, su delantal humedecido y la mirada larga como un suspiro. Era la mujer que había cuidado la casa antes de que la compraran, la que conocía cada tabla floja de ese suelo. Rosa no habló de inmediato. Miró a Arturo, luego a Lucía, y sus ojos se enredaron en una mezcla de pena y reproche silencioso que decía: ¿Dónde estabas tú ahora? Arturo sintió el mundo derrumbarse de manera privada. No era solo el espectáculo de la escena, era la constatación de una negligencia que lo alcanzaba aunque él no hubiera querido. Había llegado pronto a su antigua casa, y aquello que vio lo dejó al borde de algo que no supo definir. Dolor, culpa, rabia, incredulidad. Casi se desmaya. Fue un impulso fisiológico, la súbita fragilidad de un hombre acostumbrado al control que ahora veía cómo se le escapaba lo más esencial. No hubo gritos ni acusaciones en ese instante, solo el sonido sordo de la lluvia que se filtraba por la ventana y el respiraba contenido de una niña que había aprendido a contenerse para que el ruido del mundo siguiera. Arturo se acercó despacio. Lucía no buscó protección en él con un movimiento teatral, simplemente dejó que su cabeza cayera sobre su hombro por un instante, con la confianza ciega de quien aún cree que con su padre las cosas vuelven a su lugar. ¿Qué pasó?, logró preguntar Arturo, con la voz de alguien que intenta ordenar un rompecabezas que quizá no quiere armar del todo. Me resbalé, dijo Lucía, y la explicación fue simple y desprovista de dramatismo. Emilio se cayó. Yo lo levanté. Me duele mucho, papá. La mano de Arturo fue instintiva. Revisó su espalda, como si buscara allí la respuesta al daño que no era solo físico. Lucía negaba con la cabeza, su pequeña boca apretada, y volvía a mirar al niño dormido. En ese rostro infantil había una responsabilidad enorme, forzada. La casa, pensó Arturo, reflejaba toda la perfección del mundo exterior, y al mismo tiempo, un abandono pintado con brochazos delicados y precisos. Se sentó en la mesa y dejó que la lluvia marcara el ritmo de sus pensamientos. Las imágenes llegaron una tras otra. Llamadas que había pospuesto, reuniones que había atendido desde la cama del hotel, promesas hechas en desayunos fríos. Recordó la foto que tenía en su despacho, aquella en la que aparece de niño con el pelo revuelto y una cara de triunfo por una bicicleta nueva. La bicicleta que su padre le había prometido y nunca llegó a comprar. Ahora él era ese padre que prometía y no siempre respondía. Rosa fue a buscar un paño, el teléfono, un termómetro. Le dio a Arturo una mirada que exigía una respuesta concreta, no remordimientos. Él lo entendió. No alcanzaba con sentir culpa. Había que actuar. Sin embargo, antes de cualquier acción rasgadora, hubo una pulsión más antigua, la necesidad de entender cómo se había llegado a eso. Arturo subió al despacho en busca del sistema de cámaras que Rosa le había dicho, meses atrás, que habían instalado por seguridad. Abrió la interfaz, y durante un rato, la pantalla le ofreció silencios. Pasillos vacíos, luces encendidas, sombras que se cruzaban. Fue allí donde comenzó a ver los huecos que justificaban su desasosiego. Noches en las que la casa se quedaba en penumbra. La luz del dormitorio principal apagada hasta altas horas. Una figura que salía en un coche a medianoche y no regresaba hasta la madrugada. No eran pruebas de un delito. Eran huellas de una presencia ausente. Había un cuadro de imágenes de las tardes. Lucía entrando de la escuela con una mochila que parecía más pesada de lo que debía. Luego ella sola en la mesa de la cocina estudiando mientras una copa de vino descansaba en la sala. En otra secuencia, una cámara del pasillo captó a Verónica, la madre, saliendo deprisa una madrugada con tacones altos, sujetando un bolso brillante como si la vida fuera una escena que siempre debía mantener su brillo. No había violencia explícita en esos clips, había decisiones, prioridades y distancias. En la lluvia, el contraste entre la perfección planeada y lo que en realidad sucedía al interior era brutal. Arturo retrocedió en el tiempo,
buscando excusas o razones. Pensó en su trabajo, en la presión de sostener lo que había construido. Vio, con la honestidad que la pantalla le brindaba, mensajes en el teléfono de la casa, recordatorios de citas, confirmaciones de spa, reservas. Había estados de cuenta en el correo que mostraban pagos a centros de bienestar a horas en que las luces de la casa deberían haber estado encendidas por otra razón. No encontró una intención malvada. Halló prioridades invertidas, un vacío que la rutina llenaba con proveedores y agendas. Recordó entonces a la señorita Camila, la maestra de Lucía. Un mensaje había llegado la semana anterior, breve y contenido. Señor Benítez, Lucía está cada vez más seria en clase. Creo que está cargando responsabilidades que no le corresponden. Fue un mensaje que él dejó sin respuesta hasta esa tarde. La realidad, al final, le mostró lo que las palabras frías no habían logrado transmitir. Una niña que sostiene el mundo familiar con manos pequeñas. Cuando puso la grabación del incidente que Lucía describió, aquella noche en la que Emilio se cayó y la leche terminó en el suelo, se encontró con el detalle que le removió algo más hondo que la culpa. La cámara de la cocina mostró la caída. Una mezcla de distracción y cansancio. Se vio a Lucía arrodillándose para limpiar, a Emilio llorando, y en el fondo, la puerta principal abriéndose y cerrándose muchas veces mientras pasos apresurados salían a la calle. En un fragmento de la noche, Verónica aparece con el bolso colgando, una expresión de fastidio indisimulado. No hubo palabras fuertes, no hubo gritos, solo un gesto, una mano que, en lugar de quedarse, buscó el abrigo y la distancia. Arturo pausó el video. La imagen congelada de Lucía, recogiendo al hermano, volvió a él con la nitidez de una acusación muda. Entendió que no podía cambiar las horas que ya no estuvieron, pero sí podía determinar qué haría con las que restaban. La casa antigua de su infancia había sido un refugio. En ese momento, se le revelaba como un espejo que le devolvía la verdad de su propia ausencia. No fue un arrebato público. Fue una sucesión de decisiones pequeñas y puntuales. Llamó a Marcos, su asistente, y pidió que pospusieran todas las citas de la semana. Envió un mensaje a su jefe de prensa pidiendo discreción. Hizo llamadas a médicos, a la escuela, a la señorita Camila. Fueron gestos que, juntos, formaron el primer contorno de un cambio sincero. Pero aún no llegaba a la confrontación con Verónica. Necesitaba pruebas. No solo la convicción llena de rabia que podría nublar su juicio. No quería, dijo para sí mismo, convertir un enojo en sentencia. Esa noche, después de que los niños durmieron, se quedó sentado en la mesa con el dibujo de Lucía frente a él. Las tres figuras bajo la lluvia. La figura central era desproporcionada, con líneas más fuertes, y el trazo del sol apenas insinuado en un rincón. Le pareció un símbolo claro, la infancia que necesitaba abrigo, incluso mientras ellas dibujaban la lluvia. Recordó la llamada inicial repetida en su mente como un mantra. «Papá, me duele la espalda». La frase resonó con algo más que dolor físico. Era el código de una confianza mal administrada, un aviso de que el mundo de una niña estaba siendo invertido. Decidió, en silencio, que esa frase sería la que guiara los próximos pasos. No como una sentencia para nadie, sino como un faro. Antes de que cualquier plan se concretara, puso su mano sobre la mesa y lanzó una petición sencilla. Encontrar soluciones. No quería improvisar ayudas que fueran teatro para los medios. Quería cambios que duraran. Comenzó por lo urgente. Llevar a Lucía al médico por la espalda. Asegurar que Emilio tuviera su revisión. Reorganizar la casa para que hubiese cuidado real y no delegaciones permanentes. Habló con Rosa. Le pidió que se quedara y que estuviera al cuidado de los niños hasta que las cosas se arreglaran. Rosa asintió, cansada pero con una firmeza silenciosa que parecía decir que ya había visto estas historias repetidas y que ahora tocaba ver cómo iban a terminar. En la madrugada, cuando la casa por fin guardó silencio,
y la lluvia aminoró su canto, Arturo se permitió al fin ver su propio reflejo en la ventana. Un hombre con la espalda erguida por la costumbre de no doblarse ante nada, pero con los hombros rígidos por la novedad de la culpa. Fue entonces cuando tomó una decisión práctica: revisar, a fondo, todo lo que pudiera servir para entender la vida que llevaban dentro de esos muros. Si había espacios donde el cuidado se había ausentado, quería trazarlos y reemplazarlos con acciones concretas. Los días siguientes se desplegaron como una pequeña guerra contra la inercia. El primer gesto público fue casi ceremonial: una visita a la escuela al mediodía, sin cámaras, sin anuncios. La señorita Camila lo recibió en el pasillo con una mezcla de alivio y prudencia. Le habló de Lucía como un adulto habla de un alumno que le preocupa, con datos blandos y con ejemplos puntuales. Le habló de devoluciones en clase, de una tendencia a asumir el liderazgo entre los compañeros, no por voluntad de poder, sino por la urgencia de proteger a quienes la rodeaban. En la conversación, Arturo escuchó sin interrumpir. Por primera vez en mucho tiempo, tomó una decisión que no estuvo dictada por la prensa o por los balances trimestrales, sino por aquello que alguien le decía desde la ventana más honesta: la voz de una maestra. Mientras tanto, en casa, los cambios eran prácticos y torpes. Arturo aprendía a cocinar algo que no ardiera. Intentó lavar la ropa del pequeño sin que nada terminara encogido. Falló más de una vez, pero cada error le parecía una pequeña reparación de sí mismo. Lucía, por su parte, lo miraba con una mezcla de evaluación y cuestionamiento. Era como si pusiera a prueba la capacidad de su padre para sostener una promesa ya hecha. En esas semanas, revisó recibos y mensajes con meticulosidad. Encontró reservas en centros de bienestar, sí. Encontró cenas fuera de casa y escapadas de fin de semana con amigas. No encontró maldad deliberada, pero sí un patrón: la existencia preferida de una vida paralela que requería brillo. Verónica no era un monstruo, era una persona compleja con deseos legítimos, pero la complejidad no anulaba la negligencia. Entender eso fue, para Arturo, una tarea igualmente dolorosa. Hubo un momento, sin embargo, que lo dejó quieto. Una conversación breve que tuvo con la madre de Verónica, durante una de las visitas que organizó con la intención de tender puentes. La mujer, con las manos arrugadas por el tiempo, dijo algo que no buscó suavizar: tenemos derecho a vivir y a cuidarnos, hijo, pero a veces el cuidado propio se confunde con huida. No era una justificación, era una clave. La frase le dio a Arturo la perspectiva de que la responsabilidad se compartía en una red más amplia, y que la reparación no podía ser solo suya, ni solo de Verónica. Era una cuestión familiar y social, una malla de decisiones que habían creado un vacío donde antes había compañía. Arturo comprendió que la decisión más difícil no era sacar a alguien de su vida o condenarla públicamente. Era entender cómo reconfigurar un hogar para que dejara de ser un escaparate y volviera a ser un espacio donde los niños pudieran ser niños. Y para eso se necesitaba tiempo, coherencia y humildad. Las primeras fricciones aparecieron en una cena tensionada donde Verónica trató de explicar su versión. Su voz no estuvo cargada de ira sino de cansancio, y en momentos, de vergüenza. Habló de sentirse incomprendida, de buscar en los cuidados personales un modo de resistir la imagen que el mundo le exigía. No lo justificó. Buscó palabras para nombrar su soledad. Arturo la escuchó, con la cabeza baja, midiendo cada frase. Podía ver en ella la huella de alguien que había aprendido a resolver su vacío con consumo y atenciones externas. No era un retrato limpio. Y de nuevo, allí, la complejidad humana que el guión de la vida real siempre presenta. No hubo gritos, ni promesas heroicas esa noche. Hubo una conversación dura y mesurada. Arturo se sintió decepcionado y también conmovido. Comprendió que una separación formal podría ser la opción más segura para reorganizar las responsabilidades y proteger a los niños, pero también sabía que esa decisión no se tomaba a la ligera. Quería evitar que la decisión fuera una punzada de venganza o un gesto mediático.
Necesitaba pruebas, estructura y un plan que justificara un cambio profundo. En medio de esa tensión, volvió a la frase que lo había arrancado de su mundo. Papá, me duele la espalda. No como un reproche simple, sino como una demanda que lo seguía guiando. Era una petición que exigía no culpabilizar sino actuar. Le prometió a sí mismo que esa frase no sería solo un recuerdo doloroso sino el motor de algo más grande. Una transformación tangible en su vida, y quizás, más adelante, en la de muchos otros. Los pasos siguientes fueron pequeños, pero con la intención de sostener un cambio. Protocolos de cuidado dentro de casa, horarios rotativos para que él estuviera presente en la mañana y en la noche, y la contratación temporal de apoyo profesional para aliviar la sobrecarga de Lucía. Artículos de la casa, pinceles, cuadernos, juguetes, comenzaron a aparecer en lugares donde antes había silencio. Poco a poco, la rutina se fue llenando de sonidos distintos. Risas entrecortadas, un papá con menos reproche, un dibujo nuevo en la heladera que mostraba ahora un sol tímido al lado de las figuras bajo la lluvia. Pero había otro movimiento que Arturo no había previsto. La sensación de que estaba comenzando a construir algo que trascendía su mesa y su familia. Cada llamada a servicios, cada reunión con la escuela, cada conversación con Rosa le iba mostrando que no era el único que había tropezado en ese espejo. Otras familias, dijo para sí, tenían grietas parecidas. Otros niños cargaban responsabilidades para las que no estaban preparados. Fue entonces cuando, por primera vez en semanas, surgió la idea de transformar su culpa en propósito. No fue un plan nacido de grandilocuencia. Fue la intuición de que su responsabilidad privada podía dar paso a una acción pública que protegiera la infancia. La decisión de explorar esa vía quedó en germen. Por ahora, la urgencia inmediata lo devoraba. Curar la espalda de Lucía, devolverle noches de juego y asegurar que Emilio no volviera a ser un peso para una niña. Tenía, además, la delicadeza de no querer que la primera reacción fuera un espectáculo para los demás. Si iba a crear algo, deseaba que fuera desde la verdad y la constancia, no desde la prisa. Una tarde, mientras repasaba un montón de facturas y mensajes en la mesa, encontró un recibo que lo dejó frío. Una reserva en un spa para la misma noche en que Lucía había curado a Emilio. No era una evidencia judicial, era un rastro de una decisión cotidiana. Lo guardó en un sobre, no para utilizarlo como arma, sino como un punto de partida para la conversación que debía tener con Verónica. No quería humillarla. Quería que entendiera la magnitud de lo que sucedía. Esa noche, antes de irse a dormir, escribió en su teléfono la frase que había devenido en lema personal. Papá, me duele la espalda. La repasó varias veces hasta que las palabras se asentaron en su pecho con la forma de un juramento. No era una promesa de redención instantánea, era una promesa de presencia. Y así, con un plan aún inmaduro pero ya con contornos, se preparó para lo que vendría. La conversación definitiva, la decisión sobre el futuro de la casa, y la posibilidad de transformar su culpa en algo que pudiera ayudar a otros a no cruzar la línea que había cruzado su propia familia. En la madrugada siguiente, con la lluvia arrastrando hojas por el jardín, Arturo volvió a ver en la pantalla del sistema una secuencia que, hasta entonces, habría preferido no mirar. Un fragmento de la noche anterior, donde Lucía, cansada, intenta calmar a Emilio mientras la televisión parpadea en una habitación vacía. La cámara capta, en el borde del cuadro, una figura que no se detiene. No hay gritos, no hay golpes, solo una marcha que se aleja. Y entonces, por primera vez con la determinación de quien ha visto la verdad y no puede deshacerla, Arturo se levantó, se puso la chaqueta y salió a la calle bajo la lluvia, con la intención de tocar una puerta que necesitaba abrirse para que la familia pudiera sanarse. Bajo la lluvia, con el abrigo empapado y la respiración encogida por la mezcla de frío y determinación, Arturo tocó el timbre de la puerta que creyó que lo devolvería a una explicación breve o a un diálogo evasivo.
La cerradura chirrió y, detrás de ella, una voz reconocible y algo aturdida respondió antes de que la puerta se abriera por completo. Verónica lo miró con sorpresa, la máscara de pulcritud girando lentamente hacia la sorpresa, luego hacia una molestia contenida. No fue un encuentro teatral. Fue la confrontación silenciosa de dos vidas que, hasta esa noche, habían aprendido a convivir más con imágenes que con palabras. «Arturo», dijo ella, «¿qué haces aquí a estas horas?» Él sostuvo la mirada sin alzar la voz. La lluvia les trazaba líneas brillantes en las mejillas. Le mostró el teléfono con la pantalla encendida, fragmentos de cámaras, mensajes, recibos. No necesitó explicar cada imagen. La suma ya decía bastante. «Viniste y te fuiste», murmuró él. «No voy a humillarte con esto delante de todos. Quiero entender. Quiero que entiendas lo que pasó en mi casa». Verónica respiró hondo. No hubo un ataque, sino una explicación torpe que, más que justificar, sonaba a confesión. Habló de cansancio, de sentir que debía mantenerse brillante para no perder algo. Uno de esos elogios sociales que se transforman en cadenas. Habló de amigas que se convirtieron en consejos, de sentirse observada y, en ese observatorio, perder el rumbo de lo que era urgente en casa. No negó los hechos. No buscó la excusa perfecta. Buscó palabras que explicaran cómo una persona puede extraviarse en la propia búsqueda de sí misma. Arturo no eligió la venganza. Eligió una conversación con límites claros. Le propuso a Verónica una alternativa que fue, desde su perspectiva, la manera más responsable de proteger a los niños. Una custodia más estructurada que implicara su presencia real en las rutinas diarias. Ayuda profesional para ella. Y un tiempo para evaluar, con calma, si la casa podía volver a ser compartida, sin que los niños siguieran pagando el precio del brillo externo. Habló también de la necesidad de transparencia, de que el cuidado no se resolviera en actos aislados, sino en un plan sostenido. Ella escuchó. Hubo lágrimas contenidas, no teatralizadas. Hubo un adjetivo que dejó huella. Vergüenza. No era culpa teatral. Era el signo de una persona que, al ver las imágenes y al sentir el peso del espejo que le devolvía su vida, comprendió la magnitud de lo que había dejado sin atender. Acordaron esa noche una pausa consensuada. Ninguna exposición pública, pero sí decisiones concretas. Contactaron a un abogado de confianza, el Lic. Herrera, un hombre de rostro templado que conocía bien cómo convertir una tensión íntima en acuerdos que evitaran dañar aún más a los niños. La separación que firmaron no fue una condena. Fue un acuerdo de protección. Estableció horarios de visitas, obligó a la contratación de apoyos profesionales, definió quién tendría la responsabilidad diaria de llevar y recoger a los niños del colegio, y puso en pie un protocolo de urgencia para cualquier situación que reflejara la imposibilidad de uno de los padres de cuidar a los menores. No se habló de castigos ni de juicios públicos. Se habló de acciones concretas para que la carga que había recaído sobre Lucía nunca volviera a suceder. Arturo pidió licencia en la empresa. No fue una decisión heroica. Fue una práctica concreta de prioridad. Sabía que el vértigo del trabajo podía volver a atraparlo si no cambiaba su calendario de manera tangible. Marcos, su asistente, organizó todo con la eficiencia discreta que tenía, y Rosa recibió la orden firme, y el pago sin discusión, de quedarse en la casa para ayudar en lo inmediato. La presencia de Rosa fue estabilizadora. Su manera de moverse en los espacios, su voz baja y su memoria de aquella casa antigua resultaron piezas clave para que los horarios y los cuidados se construyeran con buen sentido. Los primeros días fueron ásperos y llenos de dudas prácticas. Arturo aprendía tareas que antes delegaba sin pensar. Preparar desayuno con horarios estables. Examinar la espalda de Lucía con el respeto de quien consulta más que corrige. Aprender a cambiar pañales. Leer cuentos de noche con voces torpes y sinceras. Hubo errores. Una sopa demasiado salada.
ropa arrugada en una tentativa de planchado, juguetes armados mal que provocaron risas exasperadas. Cada fallo, sin embargo, fue una pequeña lección de reparación. Lucía observaba con una mezcla de expectación y cautela. A veces la miraba con desconfianza, como si cada intento de su padre fuera una prueba. Otras, simplemente se sentaba a su lado y aceptaba que la tarea doméstica pudiera hacerse con manos que no siempre supieran cómo, pero que estaban allí. La relación entre ellos se reformó en pasos pequeños. Juegos antes de dormir, preguntas sobre la escuela, tardes de dibujo que volvieron a poblar la heladera de imágenes. En un principio, los dibujos eran tímidos. Luego comenzaron a aparecer soles tímidos, juegos compartidos, y, de vez en cuando, la figura de 3 personas bajo la lluvia, pero ahora con líneas que cerraban los huecos que antes estaban abiertos. La frase seguía vigente. «Papá, me duele la espalda». Era un recordatorio que no se pronunciaba solo con palabras, sino con la manera en que Lucía volvía a confiar en que no sería la encargada principal del cuidado de su hermano. Mientras se reorganizaba la vida familiar, Arturo no se contentó con el alivio inmediato. La idea de que su experiencia pudiera servir para prevenir otros casos se fue haciendo presente con la lentitud y la certeza de algo que debía nacer de cauces serios. Habló con la señorita Camila, con Rosa, con algunos expertos en infancia a los que llamó discretamente. Consultó con profesionales que trabajaban en prevención y apoyo familiar. No quería que su nombre encabezara un proyecto personal. Quería que algo útil saliera de la frase de su hija y del dolor que ella había acumulado sin querer. Reunirse con ONGs y profesionales fue, al principio, un choque con la realidad administrativa. Programas que pedían tiempo para madurar, solicitudes de personal, necesidades de psicólogos, educadores y coordinadores que supieran leer signos de sobrecarga infantil. Era más complejo que un chequecito o una campaña de imagen. Requirió inversión, asesoría técnica y, sobre todo, humildad. Arturo estuvo dispuesto a poner recursos, pero exigió a sí mismo que la estructura no fuera un adorno, sino una respuesta sostenida. Llamó a su abogado, a Marcos y a Rosa, para formar un pequeño comité inicial. Personas de confianza que trazaran un esqueleto de programa que pudiera apoyar a familias, detectar casos de sobrecarga infantil y ofrecer alternativas reales de cuidado y acompañamiento. El proyecto tomó forma en una serie de reuniones largas. Se acordó un nombre que partiera de la frase detonante sin sensacionalismo: espalda pequeña. No sería una promesa de milagros, sería una plataforma para ofrecer recursos, línea de escucha, apoyo temporal para cuidadores en crisis, talleres para padres sobre distribución de responsabilidades domésticas, espacios de respiro y acompañamiento psicológico para niños que hubieran asumido roles de cuidado prematuro. Se pensó en cursos de paternidad práctica, grupos de apoyo para madres y padres en riesgo de ausentismo emocional, convenios con escuelas para diagnosticar señales de sobrecarga y una red de voluntariado formativa que pudiera sostener respuestas locales. La inauguración fue discreta y trabajada. No fue una fiesta de ostentación, sino un acto en la escuela donde Lucía estudiaba, con la señorita Camila presente, Rosa a su lado, y algunos vecinos que habían presenciado la transformación. Arturo dio un discurso que no buscó redención pública. Habló como quien había aprendido una lección dura, y sabía que la modestia era la única manera honesta de pedir cooperación. Mencionó la frase de su hija. La repitió no como reproche sino como compromiso. «Papá, me duele la espalda». Dijo que eso fue lo que lo despertó y que, si la sociedad no escuchaba a los niños, era responsabilidad de los adultos crear sistemas que lo hicieran. No prometió soluciones universales, prometió constancia, recursos y apertura a la crítica. Los primeros beneficiarios fueron cercanos, familias del barrio, vecinos que aceptaron formar parte de un programa piloto para que la fundación aprendiera en terreno. Hubo aciertos y errores. En un caso,
el apoyo temporal permitió que una madre terminara un curso y accediera a alternativas laborales menos precarias. En otro, el acompañamiento psicológico desconfió de la utilidad práctica y se tuvo que replantear la metodología. La fundación aprendió a escuchar y a corregir sobre la marcha. Arturo, que antes hubiera delegado todo, estuvo presente en reuniones, en consultas con psicólogos, en charlas con maestras. Aprendió a hablar el lenguaje técnico sin perder la ternura que antes le era ajena. Verónica, por su parte, atravesó su propia serie de pasos. No se limitó a recibir la separación. Buscó ayuda con un terapeuta, no por necesidad de justificarse ante los demás, sino porque reconoció que su modo de huir se alimentaba de vacíos no resueltos. Pasaron meses en los que visitaba la casa con horarios estipulados, donde veía a los niños y conversaba con discreción. No hubo reconciliaciones repentinas ni escenas heroicas. Hubo encuentros tensos, a veces borrascosos, pero también momentos de sinceridad. En uno de esos encuentros, Verónica le dijo a Arturo, con voz baja y muchas pausas, que no buscaba excusas sino salidas. Me di cuenta de que me buscaba en el brillo y lo encontré fuera de casa. No quiero que los niños paguen por eso. Arturo escuchó y, aunque el dolor no desapareció, reconoció la honestidad de su arrepentimiento. La reparación no fue solo emocional. Arturo supo que proteger a sus hijos implicaba tomar decisiones legales sensatas. El LIC. Herrera redactó acuerdos que priorizaban el bienestar de los niños. Supervisión psicológica, visitas con un orden que respetara rutinas, y cláusulas que exigían que si Verónica no podía cumplir con sus compromisos de cuidado, se establecerían medidas temporales para no volver a colapsar la vida de Lucía. No se trató de castigo, se trató de previsión. Herrera fue cuidadoso en no utilizar un lenguaje punitivo, manteniendo siempre como horizonte el interés superior del niño. Arturo también comenzó a reconstruir la casa con otro sentido. No se trató de redecorar para la foto perfecta, sino de abrir espacios funcionales. Creó un rincón con materiales artísticos para Lucía, una estantería baja para que Emilio alcanzara sus juguetes sin esfuerzo, horarios visibles en la cocina que marcaran turnos y responsabilidades, y zonas compartidas donde se volviera a practicar la presencia. Compró una mesa grande donde, sin arreglos, los platos se mezclaran y se aceptaran equivocaciones. Rosa, en su rol, se convirtió en la guardiana de la rutina. Su experiencia le permitió enseñarle a Arturo pequeñas estrategias que no estaban en libros de empresa, sino en el oficio de sostener un hogar. Hubo momentos que desarmaron la dureza aprendida por Arturo en el mundo de los balances. Una tarde en la que Lucía entró corriendo de la escuela con un trofeo por un concurso de dibujo, y lo puso en la mesa como si fuera la evidencia de que su mundo podía ser otra cosa. Emilio, ya algo más grande, le ofreció a su padre un dibujo en el que las tres figuras bajo la lluvia estaban tan juntas, que el sol apenas necesitaba asomar para calmar la escena. La risa de los niños, afectada y real, se convirtió en un tejido que recordaba a Arturo lo que verdaderamente importaba. Los meses se volvieron años, y la fundación creció con prudencia. Se establecieron convenios con escuelas de la ciudad, se contrataron profesionales formados en infancia, y se organizaron talleres para padres. No se crearon milagros, se crearon recursos que, en manos de quienes los necesitaban, marcaron diferencias pequeñas y concretas. Hubo entrevistas periodísticas, sí, pero Arturo procuró que la visibilidad ayudara a difundir el mensaje sin convertir la causa en un vehículo narcisista. Espalda Pequeña se convirtió en un espacio modesto pero activo, con equipos que salían a acompañar y con líneas de ayuda que poco a poco fueron generando un mapa de necesidades reales. En lo personal, Arturo experimentó transformaciones que lo sorprendieron. Aprendió a aceptar que la perfección empresarial no servía para curar la improvisación de una vida familiar. Aprendió a escuchar sin apresurar respuestas. La culpa siguió existiendo, a ratos viva,
pero dejó de ser un lastre paralizante y se volvió un motor para la constancia. La gente cercana notó el cambio. Marcos decía que Arturo volvía a casa antes de la puesta del sol, sin que le temblara la mano. Rosa decía que el hombre ya no miraba los relojes con la misma ansiedad. Hasta Verónica, en sus visitas, reconocía que la presencia sostenida de Arturo había cambiado el paisaje. El tiempo trajo otras pruebas. Hubo episodios en los que las rutinas se resquebrajaron. Una enfermedad temporada que obligó a reorganizar todo. Una oferta de trabajo que tentó a Arturo a volver a la vorágine empresarial. Tentaciones que pusieron a prueba la decisión de quienes habían cambiado su vida. En esos momentos, la frase de Lucía volvió a sonar como brújula. No había soluciones mágicas. Había decisiones repetidas, coherencia cotidiana, y redes que sostuvieran a los niños cuando los adultos flaqueaban. Los años transcurrieron, y la infancia que había estado al borde de la sobrecarga, encontró un respiro. Lucía siguió siendo una niña con el temple de quien aprendió a resolver problemas, pero con una nueva libertad. Ahora podía equivocarse sin sentir que el peso del mundo dependía de sus hombros. Estudió, pintó, y se voló en su curiosidad artística. Emilio creció inocente, con menos rasgos prematuros de responsabilidad. La casa antigua que Arturo había protegido volvió a sonar con otras voces, risas, discusiones pequeñas, panes quemados y dibujos en las paredes. La fundación, por su parte, superó las etapas de prueba y error. Generó programas de capacitación para padres, redes de apoyo comunitario y acuerdos con centros de salud para atender casos donde la carga del cuidado recaía injustamente sobre los menores. No fue una panacea. Hubo familias que eligieron otras rutas, hubo recaídas, hubo días en los que los recursos no alcanzaron. Pero el tejido construido permitió que la frase que había desencadenado todo, transformada en acción, llegara a oídos que antes no escuchaban. En una de las primeras asambleas de Espalda Pequeña, Arturo fue claro. No quería protagonismo. Contó la historia con la medida de quien reconoce sus errores y los convierte en herramientas. Aprovechó para abrir espacios de discusión en los que se debatieran políticas de cuidado, la distribución de tareas en la vida doméstica y la necesidad de sistemas que no delegaran el cuidado exclusivamente en niñas y niños. Fue escuchado, criticado y apoyado. El proyecto se enriqueció al incorporar voces de quien sí conocían los territorios de vulnerabilidad. Maestras, trabajadoras sociales y madres y padres con trayectorias diversas. Con los años, la relación con Verónica evolucionó hacia una distancia cuidada. Ella siguió su proceso y, con el tiempo, buscó trabajos que le permitieran un equilibrio diferente. A veces participó como voluntaria en actividades puntuales de la fundación. Otras se mantuvo al margen. No hubo reconciliaciones dramáticas en público. Hubo gestos de respeto mutuo y, en ocasiones, conversaciones que sirvieron para reconstruir ciertos puentes. La reparación fue co-construida, imperfecta y lenta, como todo lo que merece la pena sostenerse. 15 años después del llamado que lo había quebrado, la vida mostró un tipo de continuidad, que no era la vieja normalidad, sino una nueva responsabilidad instaurada. Lucía, ahora una joven adulta, caminó hacia el podio de la sede de la fundación en la jornada en la que Espalda Pequeña inauguró un nuevo centro destinado a la atención temprana de casos de sobrecarga infantil. La sala estaba llena de gente, familias, profesionales, voluntarios, y algunos rostros conocidos del barrio que habían presenciado el germen de la organización. Emilio, más alto y con la risa de la adolescencia, estaba cerca, sosteniendo un dibujo donde las tres figuras ya no estaban bajo la lluvia, sino bajo un cielo claro con nubes amables. Arturo observó desde el fondo. Le llegó de golpe la sensación de haber cosechado algo que no se acababa en él. Cuando llegó el turno de Lucía, tomó el micrófono con la seriedad que había aprendido en sus años de estudio, y con la claridad que da la experiencia personal. Su voz no buscó dramatismos,
Fue la voz de quien había sabido transformar una carga infantil en compromiso. Habló de cómo, de niña, había dicho esas palabras que aún resonaban. Papá, me duele la espalda. Recordó la noche en que su padre llegó temprano a la casa antigua, y cómo aquello cambió la vida de su familia. Relató, con gratitud y sin amarguras, el camino de reparación. Posteriormente, con la misma honestidad, habló de los días difíciles y de las pequeñas victorias que la hicieron creer en la posibilidad de un futuro mejor para otros niños. Al final de su discurso, Lucía hizo una pausa y miró a su padre. Había en su mirada algo que no era solamente orgullo, era la convicción de quien había aprendido que el cuidado es un acto político y ético a la vez. Dio un paso hacia Arturo y le tendió un sobre, un gesto simbólico que articulaba generaciones. En su interior no había papeles legales, sino una propuesta concreta. Le dijo que había decidido, con la mesa directiva, asumir la dirección del nuevo centro. No fue un gesto de abandono de su padre, fue una continuidad. La entrega fue el reconocimiento de que aquello que nació en la intimidad de una casa podía y debía convertirse en legado. Arturo contuvo las lágrimas con la naturalidad de quien aprendió a ser hombre de emociones visibles. No supo decir mucho en ese instante. Su orgullo no fue ruidoso, fue un orgullo silencioso, como una respiración larga que anuncia calma después de la tormenta. En el abrazo que dieron, ninguno habló de culpas ni de deudas. Hablaron de trabajo. Lucía le agradeció la constancia, la presencia tangible y las horas torpes donde su padre había aprendido a leer cuentos y a hacer tareas que antes había despreciado por considerarlas menores. Arturo, por su parte, le dijo que la entrega era su manera de reparar y de confiar. En la inauguración del nuevo centro, la prensa destacó la historia, pero hubo algo que llamó la atención de muchos: la franqueza con la que se contó la experiencia. No se buscó culpas públicas, se buscó diálogo. Espalda Pequeña amplió sus programas y firmó convenios para replicar algunas iniciativas en otros barrios con condiciones similares. Más importante que los números era la mirada restauradora que empezaba a permear a quienes trabajaban en el terreno. En la última escena, la familia se reunió en la casa antigua, ya con el sol colándose entre las nubes como si fuera una reparación luminosa. En la heladera, los dibujos estaban ordenados, unos con soles tímidos, otros con figuras que ahora sonreían. Lucía, adulta y serena, colgó un nuevo dibujo donde las tres figuras caminaban bajo una lluvia ligera pero con paraguas que las protegían. Arturo, sentado en el sillón que había heredado de la casa, sonrió con la serenidad de quien sabe que quedarse es, a veces, la forma más profunda de amor. Verónica apareció en la puerta con una taza de té. Un gesto simple que no borraba nada, pero mostraba una nueva disposición. Compañía sin protagonismos. Rosa, fiel como siempre, pasó a servir unas galletas. Emilio, ya con amigos, dejó sus botas en la puerta y corrió al patio. El dibujo fue, otra vez, el símbolo que había marcado el camino. La lluvia seguía allí, como lo inevitable de la vida. La diferencia estaba en la protección mutua. La fundación continuó su trabajo, sin promesas grandilocuentes, con la modesta certeza de que la escucha, la presencia y la infraestructura pueden cambiar la vida de quienes fueron obligados a crecer antes de tiempo. Espalda Pequeña no resolvía todas las situaciones, pero ofrecía respuestas, redes y miradas que hasta entonces habían faltado. Y en la sala de reuniones de la organización, sobre la pared, colgaba, enmarcado, un dibujo viejo. Las tres figuras bajo la lluvia, la línea del sol apenas insinuada. Cerca, una placa con las palabras que habían llegado a ser lema: escuchar, cuidar, permanecer. Arturo, ya con menos ansias de controlar todo, aprendió a valorar la paciencia como una herramienta. Comprendió que la gestión del tiempo, la disciplina de la presencia y la decisión de cambiar prioridades no eran actos de sacrificio,
sino inversiones en aquello que no tiene precio. Había llegado temprano, aquella noche de lluvia, a la casa antigua de su infancia, y casi se desmaya con lo que vio. Había convertido el sobresalto en trabajo cotidiano y, de ese trabajo, había nacido algo que sobrevivía a su nombre. En el silencio renovado de la casa, escuchó la voz de Lucía una última vez, ahora adulta y firme, que le recordó que la reparación no es un punto final, sino un ejercicio de todos los días. Y así, entre tazas de té, dibujos en la heladera y puertas que ya no crujían con el miedo sino con la rutina amistosa de un hogar que aprende a sostenerse, la familia siguió adelante. La lluvia volvía a ser meteorología más que metáfora, y cuando de vez en cuando alguien decía, en voz baja, «Papá, me duele la espalda», ya no era un llamado de auxilio sino una memoria que impulsaba la acción. Escuchar, actuar y permanecer. Si quieres apoyar iniciativas que protejan la infancia y respalden a familias en riesgo, visita el enlace en la descripción y conoce programas que trabajan por una infancia más protegida.